Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast, en el que hablamos de los mejores bases suplentes de la NBA. Bueno, ya estoy de vuelta después de unos días en Pamplona. Nada, ha sido un viaje muy express, mirando la NBA de reojo. Aunque la verdad, lo que he visto nada más volver, a Phoenix haciendo el ridículo una vez más, la verdad que no es lo más apetecible de ver. Ya hemos comentado en alguna ocasión, ya os he dicho, que esta temporada de los Suns es que me está fastidiando la experiencia de ser seguidor del equipo. Y mirad que me he comido temporadas absolutamente terribles. Pero lo dicho, los Suns haciendo una vez más el ridículo en un tramo final de temporada que está siendo terrible. Quitando a los Suns, que de hecho, simplemente por la situación de Dallas, deberían estar metidos verdaderamente en la pomada del play-in, pero siguen por detrás de los Mavs cuando estoy grabando, sí que es cierto que a nivel general estoy contento porque estamos ante un tramo final de temporada regular muy excitante. Tenemos ahí a los equipos que están muy apretados en la lucha por el play-in y luego sobre todo una temporada en la que estamos viendo tendencias que han cambiado una barbaridad en muchos equipos. No es solo en unos pocos o típicos equipos que funcionan muy bien o muy mal en un tramo inicial de temporada y luego le dan la vuelta. Siempre hay rachas. En una temporada de 82 partidos, todos los equipos, o casi todos, tienen buenas rachas y malas rachas. También es cierto que, por ejemplo, hacia el tramo final de temporada suele suceder que de repente hay malos equipos que suman más victorias de las que estaban sumando durante la temporada, de lo que tendrían que haber ganado. Yo creo que también motivados los rivales por decir, oye, hoy tenemos una especie de jornada de descanso antes de los playoffs si no estamos mal situados, o que te relajas un poquito. En fin, equipos, por ejemplo, tenemos como Orlando Magic o Indiana Pacers, que no se ha hablado tanto de ellos este año. Cuando se habla de ellos, se suele hablar en un toque más negativo, sobre todo en el caso de Orlando, pero también tenemos equipos como Minnesota Timberwolves, que empezaron muy mal la temporada, les ha costado mucho, pero es cierto que en las últimas semanas estamos viendo mejor al equipo. Incluso Los Ángeles Clippers, que empezaron muy bien y es cierto que han bajado bastante y no estamos viendo quizás el mismo equipo que en el tramo inicial de temporada, también porque han sufrido cambios importantes en la rotación. Y claro, ¿qué sucede? Que para que unos equipos, bueno, y hay más, menciono estos, que son algunos de los que se me han ocurrido primero, pero evidentemente hay más. Y para que unos equipos estén mejor o tengan mejores rachas, pues por narices, hay otros que tienen que estar peor y perder más encuentros. Lo dicho, un tramo final muy interesante y tenemos una rampa perfecta para unos playoffs que se prometen espectaculares. El tema de hoy combina la importancia de una buena rotación, los diferentes perfiles que nos encontramos en un equipo y, por supuesto, el fijarse en la temporada regular y también en esas diferencias que encontramos cuando se da el salto al gran escenario, cuando llegan los playoffs. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Lo pienso cada vez que voy a grabar, sobre todo en las últimas semanas, y es que se me notan mucho las canas con esta luz. Evidentemente se notan porque están. Vaya, voy teniendo alguna, creo que es bastante evidente, pero es cierto que estas luces no ayudan. Es como la típica luz de ascensor subiendo a la oficina, ¿no? Que son siempre luces que no te gustan porque muestran lo que hay ahí, aunque también lo potencian, ¿no? Luego en el día a día no se ve de forma tan clara, o eso quiero pensar. Pero como digo, esta luz, este pedazo de foco que tengo aquí delante, no ayuda. A mí me decían siempre lo de, bueno, oye, las canas son buena señal, porque eso significa que no te vas a quedar calvo. Luego me han dicho, amigos calvos y alguno de ellos, ya no es pasar por Turquía, pero ¿qué ha pasado por Turquía? Luego me decían que no, que eso es una leyenda urbana. Pero ¿qué queréis que os diga? Sesgo de confirmación. Nos agarramos a ello como si fuese un clavo ardiendo. El caso, hoy vamos a hablar de bases suplentes, pero no solo de bases suplentes, vamos a hablar de generadores, de aquellos jugadores cuyo rol en cancha, los minutos que jueguen, hacen el papel de generar.
ya sea mayoritariamente para ellos mismos, el típico perfil de microondas anotador que sale a jugárselas y a ver qué día tiene, luego aquellos que principalmente generan para el resto, que hacen jugar, y los que generan sus propios tiros y también son capaces de darle sentido al juego colectivo, que a veces, hablando de jugadores de banquillo, claro, pueden ser, jugadores evidentemente con mucho IQ, faltaría más, pero que sean muy verticales, es decir, que no sean unos organizadores cerebrales de libro, sino que sean tipos, como digo, muy verticales, de ritmo muy alto, de mucha energía, y que en esos minutos que juegan, verdaderamente suben las pulsaciones del equipo, van muy fuerte y terminan sumando en positivo. También jugadores que si luego alargan sus carreras suele ser no tanto por lo que les dura el físico, sino porque van mejorando también con su toma de decisiones, con su forma de leer el juego, van madurando y así van sabiendo sumar de otras formas, que es algo que sucede en todas las posiciones, no solo en el puesto de base o en el rol de generador. Lo podemos encontrar con interiores, ¿no? Típico interior que empieza su carrera siendo súper un jugador de hacer muchísimos tapones, súper intimidante en defensa, pero que quizás no es el más correcto en sus movimientos. Si ese jugador no progresa en sus lecturas, no progresa en su timing, no progresa también en sus recuperaciones, es un jugador que en cuanto se acabe su físico, que en cuanto empiece a bajar por ahí, va a perder muchísimo impacto y lo que le hace más diferencial. En el puesto de base, creo que hay un ejemplo muy claro, que por supuesto va a estar en la lista, como es TJ McConnell. Bien, ¿qué ocurre? Contar con generadores, evidentemente, es algo fundamental, independientemente de cómo sea tu sistema ofensivo, porque son figuras trascendentales en el juego y cuantos más jugadores que puedan generar tengas en tu equipo, mejor. Así de sencillo y a ser posible, como digo, repartido en diferentes posiciones y también en diferentes papeles, porque hay diferentes tipos también, por supuesto, dentro de los generadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Revisar quiénes son los mejores bases y generadores de banquillo, porque es un papel importante de cara a playoffs, no tanto porque seas la pieza principal del equipo, que normalmente eres un complemento, en ocasiones uno muy importante. Pero aunque no juegues demasiado, tu papel puede ser muy importante en esas dosis limitadas que vemos en cancha. Y podemos encontrarnos muy buenos generadores de temporada regular, pero que sufren más en playoffs. Sufren precisamente para darle impacto positivo a sus equipos, quizá porque determinados rivales, por algunas características, van a atacarles, van a hacerte daño a través de esos jugadores y van a despedazarte vivo en esos minutos, que además suele coincidir con esos minutos en los que los jugadores protagonistas y las estrellas no están en cancha, están descansando. Vemos esas rotaciones y hemos visto ya, lo vemos todos los años en playoffs, cómo siempre aparecen jugadores que te pueden desatascar momentos, que te pueden ganar esos duelos de la segunda unidad. Y oye, parece que no, pero en partidos ajustados todos los detalles cuentan. Y puede ser que precisamente un jugador que te salga al final del primer cuarto o que en el segundo cuarto tenga un muy buen trance, termine siendo algo muy importante para que ganes el partido. Podemos tener un generador muy bueno para temporada regular, pero que quizás sea más pequeño, peor defensor o irregular como tirador. Y entonces, ya se combina todo eso, apaga y vámonos, porque entonces va a ser más difícil tenerle más minutos en cancha. Pero es que también va a ser más difícil combinarle con uno de mis jugadores titulares. Si el base que tengo es un pepino de jugador, pues claro, quizás van a chocar porque lo mismo necesito otras características en el jugador que le acompaña. Sin que ese jugador, claro, que me da más defensa y me da más tamaño, me rompa el espaciado del equipo. Son detalles pequeños y concretos, pero fundamentales para estos partidos. Los cruces, la preparación, la decisión de los staff técnicos, el cuadrar los quintetos y, como decía, esos minutos de descanso de jugadores protagonistas. En fin, un tema que nos sirve para temporada regular y para fijarnos sobre todo de cara a playoffs, que así es como vamos a hacer el ranking, porque hay alguno que es cierto que también no está en playoffs,
y que llevamos años sin ver a partir del mes de abril. Que oye, quizás puede ser que están muy cómodos y lo de tener todos los años un par de meses extra de vacaciones les convence más. Oye, quién sabe. Vamos allá con el repaso y el ranking al mismo tiempo. Para ello, vamos a ver aquellos bases que juegan más desde el banquillo. El típico base que en otras temporadas ha sido suplente y ahora no lo es, un base cuyo rol va cambiando, quizás porque es joven, tampoco va a entrar aquí. Por ejemplo, Keyonte George, que yo ya sabéis que aquí le voy llamando como me da un poco la gana. Claro, en su caso lo suyo sería que Jordan Clarkson sirviese de base suplente y George saliese de inicio, pero lo cierto es que Utah Jazz, dentro de lo mal que funciona mejor con Clarkson saliendo al lado del rookie Isaiah Collier y con George tomando las riendas desde el banco, que creo que de hecho es cuando nos está mostrando el mejor baloncesto de todavía su corta carrera. Pero también es cierto que Utah Jazz es un equipo del fondo, sin definir el rumbo del proyecto, probando muchas cosas, en fin. No les vamos a considerar porque, como digo, el jugador que debería salir de este equipo es Jordan Clarkson, pero viene siendo titular. En fin, como digo, sí que quería mencionar a Keyonte, es que ya me sale mal, a Keyonte, ya de aquí se quedan adelante, como Keyonte sé que no se pronuncia así, pero es que si no, no me convence. Keyonte lidera la NBA en puntos desde el banquillo para los bases y escoltas, para los guards, pero es que también es el segundo jugador en la general tras de Andre Hunter, creo que estar en Utah Jazz, y creo que ese rol que ha ido cambiando le puede perjudicar, y de hecho creo que a lo mejor a un jugador como de Andre Hunter le puede venir bien, lo de también haber cambiado de equipo y seguir ofreciendo una producción de verdadera élite, considerando el rol que tiene. Luego tenemos a mi querido Bradley Beal, en la terrible situación de los Suns, pero claro, Bradley Beal no debería ser suplente, últimamente no lo es, ha ido alternando, le hemos visto un tiempo desde el banquillo. En fin, terrible. De su equipo sí tenemos a Tyus Jones, que llegaba como titular, pero lo suyo es tenerle como suplente. ¿Qué ocurre? Jones es precisamente el ejemplo perfecto de un muy buen pasador, un tipo que va a ayudar a darle sentido y criterio a tu ofensiva, muy seguro también con las pérdidas de balón, pero con limitaciones defensivas y de tamaño que sí que son importantes. Como tirador sí que demuestra una trayectoria muy positiva, porque ya no es solo que supera el 40% en las dos últimas temporadas, oye, que evidentemente lo primero que tenemos que mirar es el rendimiento más inmediato, hablamos de que tiene en la actual con los Phoenix un 42% y la pasada con los Washington Wizards un 41%. Un tipo que ronda los 30 minutos sin llegar a ellos, que la pasada temporada lanzaba 10 veces de media por encuentro y este año muy similar, 8,5. Y el triple en los Wizards contaba un poco menos porque allí es cierto que tenía más responsabilidad, no tenía tantos jugadores tan buenos a su lado como en Phoenix sí los tiene, aunque el resultado esté siendo absolutamente calamitoso. Y los tiros, aunque ya os digo, el año pasado tiraba un poquito menos de 3. Si miramos lo que representa el triple sobre el total de sus tiros, este año sí que lo rondaba o estaba por encima del 50%. Al final un jugador que, oye, cumple 29 años durante los playoffs, que como os digo ha progresado como tirador, que si miramos es que su última mala temporada fue un 32% en 2020 con Memphis. Entonces, yo creo que con Tyus Jones, sobre todo siendo un jugador que llegó con problemas en el lanzamiento exterior, sí que podemos hablar de un jugador que claramente ya no es una debilidad en este aspecto. Que quizás el rival sí que puede aprovechar y en determinadas series decir, oye, pues si el otro equipo me pone 4 tiradores en cancha, pues a lo mejor la que tengo que flotar es a Tyus si me sale desde el banquillo. Bueno, puede ser una muy mala decisión, pero es cierto que no es el tirador más regular del mundo. Aún así, de nuevo, 40% en las dos últimas temporadas. Evidentemente va a estar muy arriba en la lista y como caramelito para la agencia libre, porque claro, no sale reforzado de la experiencia de Phoenix. Al final seguimos viendo un jugador que va de maravillas para el banquillo, que se te queda cojo, que se te queda corto como titular o que necesitaría al menos un panorama defensivo absolutamente salvaje, que desde luego no hay en Phoenix. Y claro, la pregunta es si muchos equipos le van a querer. Hombre, faltaría más. Muchos equipos de playoffs van a querer a Tyus Jones, pero tanto como para que alguien le meta un contrato importante. Bueno, ahí es un poco la duda que tengo, porque seguro que va a generar y que va a tener interés. Faltaría más. Ahora le situamos, ya os digo, va a estar muy arriba evidentemente, porque el suyo es un caso muy claro de jugador con limitaciones defensivas. Entonces,
creo que Tyus Jones, siendo de los mejores bases suplentes que hay en toda la NBA, no te va a funcionar o no te va a servir en todos los sistemas. Peyton Pritchard, por supuesto, uno de los que más juega este año. Veremos qué papel va a tener en playoffs, pero entiendo que va a ser un jugador protagonista en Boston Celtics. Y si Jrue Holiday está poco fino, pues lo mismo vemos a Pritchard acumulando más tiempo que nunca. Y bueno, si él responde, claro, también. Un tipo que ha mejorado como defensor, está perfectamente integrado en el sistema de Boston y es, cuidado con esto, el jugador que más triples intenta por partido desde el banquillo. Está prácticamente en 8 por noche con un 42%. Entonces, ¿qué más le puede pedir Boston Celtics a su base suplente con el salario que tiene? Luego tenemos un caso que sí quería traer, que no es un base, como es Corey Kispert de los Wizards, que es más un anotador, pero que también te puede ayudar a darle sentido al juego del equipo, siendo una especie de generador que no necesita el balón en sus manos, porque también hay generadores sin balón. Lo cierto es que Kispert me parece un jugador muy interesante. Ya lo comenté en el deadline que, por ejemplo, me hubiese gustado ver un traspaso de los Wizards por este jugador, porque quiero verle en un... de los Wizards he dicho, bueno, sí, un traspaso de los Wizards, pero que me hubiese gustado verle, por ejemplo, en Denver Nuggets. Verle en un entorno ganador. Porque creo que al final gente como Rui Hachimura, Deni Avdija sí que es el mejor de los tres, pero Hachimura, Deni Avdija, Corey Kispert no son jugadores que ellos te vayan a cambiar de por sí el panorama, pero creo que piden a gritos salir de los Wizards para ayudar a equipos competitivos, que no es que Portland sea el equipo más competitivo, pero desde luego sí que estamos viendo más proyecto y más intención que en Washington. Como digo, son el tipo de jugadores que quieres al lado de tus estrellas, pero que solo con ellos no haces nada. Y a los Wizards les faltan muchas cosas, por supuesto. Kispert tiene contrato, pero también 26 años. Y como os digo, es que pienso, oye, quiero verle en un equipo aunque sea de playoffs, o que luche por los playoffs, que luche por algo, en fin, que tenga algo de dignidad. Tampoco Phoenix entra en esa categoría. Otro, estoy todo el rato, es que no puedo, es que me tienen muy frustrado. Otro muy destacado al que hemos visto pasar de un favorito a un equipo del este es Caris LeVert, uno de los más fiables. Como digo, uno de los jugadores que durante los últimos años le hemos visto ser más seguros para las segundas unidades y que aunque no es un base, sí es un generador. Y me gusta porque es un jugador con valentía, que da la cara a los playoffs, que da la cara en los playoffs y que funciona muy bien. Funciona muy bien además sabiendo que su papel es ese, ser un jugador importante pero en dosis más limitadas dentro de un candidato. Si no, pues, hombre, sí puede tener más minutos y protagonismo, pero eso no va a ser un buen indicativo del nivel colectivo que tenga ese equipo. Luego hay casos como Scoot Henderson, que yo creo que este en particular es que da para otro episodio, da para un vídeo en concreto, para analizar bien su caso y ver qué está sucediendo con este jugador. Pero le voy a mantener fuera de la lista. Como más decepcionante podría estar Terry Rozier, que es cierto que venía a Miami para ser el base titular, un jugador súper importante en el esquema. Yo de hecho dije, joder, qué buen traspaso para Miami, creo que es ese jugador que les puede dar el extra, pero es que ha tenido un par de lesiones y lo cierto es que de Rozier no estamos viendo, desde luego, bueno, de hecho estamos viendo su caída como jugador y un traspaso que al final le está saliendo bien a Charlotte Hornets. Vamos a tener varios niveles, creo que además me he dejado por apuntar a Caris LeVert, que es uno de los mejores, irónicamente. Vamos a tener varios niveles, con el de los más top, los más combinables, los que van más justitos para los playoffs y los que están por debajo del nivel medio para un equipo de playoffs, o los que sí que se quedan evidentemente más cortos, ¿de acuerdo? De nuevo, quiero que pensemos eso. Estoy orientando esta lista en el sentido de, ¿vale?, que este tío, sabemos que en playoffs tú tienes una rotación de 8, 9 jugadores como mucho, pero que 7 tíos y medio son los que van a tener verdaderamente el peso del encuentro, y que de esos 7 tíos y medio, 8, hay varios que su rol en ataque es complementario, que a lo mejor eres un pivot de corte defensivo, que a lo mejor eres un especialista de banquillo que no lanza tanto, en fin, diferentes papeles en los que no lanzas tanto, porque los lanzamientos se reparten, pero es que aquí en este caso se concentran en los jugadores protagonistas. Por lo tanto, estoy orientando esta lista, por supuesto, a valorar lo que ofrece un jugador en temporada regular, lo que ofrece un jugador, pero también de cara a que sea ese generador que te sale desde el banquillo, pensando que la rotación ideal
para un equipo, independientemente del sistema, independientemente de lo que tengas, más allá de tu profundidad, que eso va a depender del entrenador, de los movimientos que haga el ejecutivo, de 1000 cuestiones. Lo ideal es, por supuesto, tener tus 5 titulares y luego 3 jugadores, que ya os digo, unos serán más importantes el base, en otros el alero, lo que sea, pero que tú tengas un generador desde el banquillo que puede ser el alero o el base. Ojo, uno de los dos. Puede ser el pivot también, pero es más raro. Es más raro. Lo suyo es que el generador sea el 1 o el 3 que tengas en el banco, uno de esos dos jugadores, y que luego cuentes, por supuesto, con un pivot en el banquillo o con una alternativa en el banquillo que sea como tu falso interior. O sea, por ejemplo, en Small Ball, si tienes un pivot como titular, pero no tienes un pivot fiable en la segunda unidad, ¿de acuerdo? Entonces tú deberías tener, por ejemplo, el caso de los Knicks, me parece muy claro si tuviesen un alero de garantías, ¿no? Que tienes a tus 5 titulares, tienes luego a Miles McBride, deberías tener un alero de algo de nivel que te pueda jugar alrededor de 20 minutos y luego Mitchell Robinson. Entonces tienes tu combo en McBride, tu alero para combinar con los Bridges, Hart y Anunoby desde el banquillo y darles descanso, pero también un jugador que te pueda mantener algo de nivel y luego un pivot desde el banco, ¿no? Eso debería ser tu rotación para una segunda unidad de playoffs. Si tienes menos, pues evidentemente te quedas corto y necesitas que tu quinteto titular sea más potente. Bien, lo dicho, vamos a comenzar con el nivel que está debajo del nivel medio para un equipo de playoffs. Un nombre que ha apuntado es Davion Mitchell, que ha llegado a Miami en este cierre de mercado, en este deadline. Un jugador que llegaba claramente como corte defensivo, siendo más veterano, pero que sí que creo que aunque su ataque todavía está lejos, en Miami está creciendo. Sabemos que los Heat es un muy buen entorno para desarrollarse como jugador y creo que sí que le podemos ver haciendo una interesante carrera. ¿Cuánto va a subir de nivel? Pues hombre, no lo sé, pero sí que es cierto que es un jugador que con el nivel defensivo que me da, si le vemos conseguir establecerse en ataque, en ser un jugador que pula poco a poco su juego sin terminar de ser un generador, pero que te pueda dar algo más o menos completo y algo de garantía desde el tiro exterior, sí que creo que puede ser un jugador que suba, es un jugador que probablemente suba un escalón o dos, dos escalones en esta lista. Luego también he apuntado a Chris Dunn, que es claramente un especialista defensivo, no es el mejor en esa faceta. También ha mejorado con el triple, pero sí que es un jugador que al final se te queda insuficiente. Si Chris Dunn es tu base desde el banquillo, tu jugador 1-2 que sale desde el banquillo, tu 1 y tu 2 tienen que ser muy potentes. Muy potentes. Si no, es un jugador que va a ser insuficiente. Útil, pero insuficiente. Y luego Kevin Porter Jr., que es un jugador que ha regresado a la NBA esta temporada y que no me sorprendería para nada que fuese su último año. No estoy muy seguro del contrato que tiene ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces me puedo estar colando, pero si termina contrato, que creo recordar que terminaba contrato, me encajaría un montón que fuese su última temporada en la NBA porque no creo que esté demostrando nada interesante a nivel deportivo. Si te da algo en Milwaukee, pues hombre, sí, te da algo que no tenían, pero no creo que te esté dando... O sea, te da cosas como para decir, bueno, pues voy a mirar otras opciones que probablemente me ofrezcan algo más. Y luego Montemorris, que a mí es uno de los jugadores que encaja perfectamente en esta definición y que me había gustado mucho durante los últimos años, que salió de los Wizards de los Denver Nuggets en un movimiento muy necesario en dirección a los Wizards para que llegase KCP, movimiento fantástico que ayudó al título de Denver Nuggets y que creo que desde entonces ya no le hemos vuelto a ver recuperarse como para ser el verdadero segundo base de un gran equipo. Creo que sigue siendo útil, te viene bien para una rotación, pero probablemente ya más como tercer base. Luego en el nivel de más justitos para playoffs he metido a José Alvarado, al que creo que le podría venir bien un cambio de aires, porque sí que tengo la sensación de que ha perdido algo de frescura, de que ha perdido algo de impacto. No sé si es porque el proyecto de los Pelicans en general anda un poco así, porque es un jugador que también necesita de más talento a su alrededor para sacar lo mejor de su juego. Da la sensación de estar un poco estancado, pero también puede ser que Alvarado sea esto y nada más. Entonces, a mí no me desagrada, pero como os digo, creo que le podría venir bien un cambio de aires. Luego aquí he hecho una pequeña trampa, porque he apuntado Spencer Dinwiddie, pero he puesto versión de Dallas. ¿Por qué versión de Dallas? Bueno, al final Dinwiddie es un jugador veterano. Por ejemplo, cuando le vimos con Lakers en el tramo final, estuvo muy mal. Pero es cierto que en general su carrera, si la miras, lo que ha sido en Dallas ha sido de muy buen rendimiento.
No sabemos si Dallas va a estar en la postemporada. No deberían clasificarse en el play-in. Vamos a ver qué pasa con Anthony Davis, si regresan o no regresan, qué pasa con Lively y con las decenas de lesionados que tienen en Texas. Pero Spencer Dinwiddie en su versión Mavs, oye, lo cierto es que el tipo es donde mejor ha rendido en toda su carrera y yo creo que debería renovar allí su contrato y quedarse en el equipo porque para las dos partes es interesante. Luego tenemos a Brandin Podziemski, que le meto en esta categoría porque es cierto que tuvo un año rookie muy interesante, de decir, ostras, tienen aquí una joyita muy chula los Warriors, pero también es cierto que su año sophomore está siendo flojo. No es algo raro que un jugador que lo hace muy bien como rookie luego baje su nivel, no pasa nada, pero claro, entre las dudas que nos ofrece con su nivel defensivo, la irregularidad que está mostrando con el lanzamiento exterior y que no tenga experiencia en playoffs, pues es que no podemos subirle más. Siendo un jugador que me gusta mucho su fuego competitivo y que me gusta mucho, bueno, en general, cómo interpreta el juego. A veces comete cagadas, pero creo que es un jugador muy interesante y que los Warriors, por supuesto, van a seguir invirtiendo en él, salvo que aparezca un traspaso impresionante. La siguiente categoría he metido productivos, que es como una especie de popurrí, donde te encuentras jugadores pues, más interesantes, menos interesantes, jugadores que producen en temporada regular, pero que en playoffs es más cuestionable. Como os digo, por ejemplo, he apuntado a Anthony Black, de Orlando Magic, que es joven y evidentemente todavía le falta, pero que estoy convencido que si se mantiene como base de banquillo, que es algo que tenemos que comprobar, no a corto plazo, sino al medio, es un jugador que va a ser muy bueno. Muy bueno, se le intuyen cositas muy interesantes a Anthony Black. ¿Qué ocurre? Va a tener que ofrecer crecimiento en la parcela ofensiva durante los próximos años para poder pasar de esa proyección de un base espectacular de banquillo, de un combo que sea un lujo para la segunda unidad, a un tipo que verdaderamente sea un nivel superior, sea titular y pueda jugar muchos minutos en la liga. Es cierto que tenemos la evolución de Jalen Suggs, que ha terminado siendo muy positiva, pero al mismo tiempo no sé si Orlando, con las características que tienen ahora mismo, es el lugar ideal para desarrollarse. Sí, desde luego en el terreno defensivo, pero no lo sé si en el terreno ofensivo. Luego he metido a Russell Westbrook. Que justo me ponían hoy un comentario en YouTube de un vídeo que hice, que creo que es un corte del podcast como diciendo, oye, el fichaje de Westbrook por Denver, y yo lo que decía, y lo mantengo, porque es lo que nos han demostrado los últimos años y casi toda la carrera de Westbrook, es, vale, si le encajas te va a ayudar en temporada regular, lo hizo en los Clippers, de hecho tampoco lo hizo mal en playoffs, pero es un jugador que cuando llegan los playoffs está más limitado. Con Jokic está sacando una versión fantástica, y a lo mejor en playoffs le vemos incluso un poquito mejor de lo que le hemos visto en los últimos años. Pero es que las limitaciones que te ofrece Westbrook están ahí y el rival las va a utilizar. Por lo tanto, como os digo, sí, está funcionando en temporada regular, pero si tu fichaje más destacado en 2 años, con Nikola Jokic después de haber ganado la NBA, Russell Westbrook con 36 años, hay un problema. Mi crítica va en esa dirección. Luego también he apuntado a Dennis Schroeder, que creo que puede ser casi top, es decir, estar casi en el escalón más top, pero creo que no es ni el más combinable, bueno, es que no me parece ni el más combinable y que al final necesita como un entorno en el que encaje bastante, ¿no? Entonces, bueno, creo que necesita escenarios muy específicos y en esos escenarios sí que puede ser del grupo de los top, sin ser el mejor, pero que te dé un rendimiento bastante cercano a los mejores. Otro que me ha apuntado y que es una de las historias de la temporada, por supuesto, es Ty Jerome, que hay que comprobarle en playoffs, porque es que cumple 28 años en verano y no ha jugado todavía postemporada en toda su carrera. Tuvo muchos problemas de lesiones al inicio, luego también se perdió algún año, pero, como os digo, no le hemos visto en playoffs. Entonces, sí, muy buen rendimiento, pero es que en Cleveland nadie falla. Ty Jerome tampoco. Es que los números de los últimos 14-15 partidos son absurdos. Juega 20 minutos y te promedia 13 puntos. Es una locura. Quiero verle porque es un jugador que en ataque está siendo espectacular, pero, de nuevo, limitaciones defensivas. Vamos a ver cómo se comporta a nivel físico, a nivel de ritmo. Quiero verle, pero un jugador, evidentemente, también muy inteligente. Luego también he metido a Bogdan Bogdanovic, que es un ejemplo muy bueno de un jugador que no es base, pero sí que es un generador, sin ninguna duda. Está mejor en los Clippers respecto a lo que mostró en Atlanta, que estaba siendo su media temporada más floja, o su temporada más floja en la NBA, podemos decir, desde que es un jugador establecido. Pero creo que quizás también podemos hablar, o empezar a hablar, de que Bogdan Bogdanovic, para la NBA, pues oye, quizás está quedando mayor, y cuando le vayamos a ver en determinados emparejamientos, pues quizás va a sufrir, y a lo mejor te puede hacer más puntos que el rival, o a lo mejor un día él con sus puntos te consigue salvar el partido.
pero lo mismo a lo largo de unos playoffs completos, de una o dos series, pues lo mismo el rival aprovecha por ahí. Scottie Pippen Jr. es otro que me ha apuntado, no le he querido subir más porque no termina tampoco de jugar excesivo, es claramente un base suplente, y porque tampoco ha jugado en playoffs. Básicamente, ha dejado cositas, eso sí, muy interesantes con los Grizzlies y creo que puede llegar al nivel de los más combinables. Pero va a depender mucho de quien tenga al lado. Si tiene a Ja Morant, o si sigue siendo el base suplente de Ja Morant, se va a quedar como un jugador de banquillo, pero que te ofrece muchísima seguridad en cancha. Vamos ahora con el nivel de los más combinables, que en este va a haber muchos que vais a decir, oye, pues este jugador, bueno, muchos, tampoco es que la lista sea de 7 nombres, pero vais a decir, oye, son jugadores que verdaderamente me gustan y que querría tener en mi equipo. El primero de ellos es Gabe Vincent. Un Gabe Vincent que ha cambiado completamente la narrativa, ya no solo la narrativa, sino la realidad en torno a su carrera y que le ha pegado un giro de guión brutal. Porque él ya venía jugando mejor como un mes y medio o incluso 2 meses antes del traspaso de Luka Doncic, pero había empezado muy mal la temporada. Un jugador que explotó en Miami sin que se le esperase, que de repente en los Lakers llega para ser ese falso base, lo hemos hablado muchas veces, no, falso base, un tío que te da defensa, que te da tiro exterior. Primer año prácticamente en blanco, segundo año empieza fatal y con el salario que tiene, obviamente, pues todo el mundo diciendo, tiene que salir Gabe Vincent. ¿Qué ocurre? Encima ahora que refuerzas el puesto de generador con Luka Doncic, es que Vincent es el tipo de falso base perfecto para combinar con Luka y con LeBron. Si tienes ya a Luka y a LeBron como generadores, no necesitas, hombre, sería fantástico tener a un Rajon Rondo versión Lakers en el banquillo, pero te viene muy bien un tipo como Vincent porque es muy combinable. Te va a dar defensa, sin ser una pieza él de élite, pero te va a dar defensa para el tamaño que tiene. Es de los mejores defensores de la NBA. No es un jugador, otros jugadores con ese tamaño te traen limitaciones o te traen problemas en defensa. Gabe Vincent no. Y luego, por supuesto, te está dando seguridad con el lanzamiento exterior. Entonces, es un tipo al que le vas a poner con Luka Doncic, con LeBron James, cuando esté uno de ellos dos solos. Y también, si en algún momento no tienes a ninguno de ellos, puedes tener, por ejemplo, a Gabe Vincent con Dalton Knecht y Dorian Finney-Smith. Vas a seguir teniendo alineaciones defensivas, no van a ser tus minutos más brillantes en ataque, pero que Dalton Knecht tome un poco el rol de anotador más importante en la cancha y que Vincent sea uno de los jugadores que más pueda disparar. Otro caso clarísimo y que ya he mencionado antes es el de Miles McBride en los New York Knicks, un jugador que se ha convertido precisamente en ese tipo de figura, un combo que te va al 1, que te va al 2, que no es el mejor generando, pero que es muy valiente, que se va al aro sin miedo, que puede anotar de todas las maneras y que te ofrece además lanzamiento exterior. Por lo tanto, de nuevo un jugador muy combinable y muy fiable. Y también he metido a Nickeil Alexander-Walker, que es un jugador que aunque no es un base como tal, sí juega bastantes minutos en el puesto de base y es un buen ejemplo de especialista defensivo, de generador especialista defensivo, porque te va a jugar de base sin ser base, ha mejorado mucho con el tiro exterior, llegó a Minnesota un poco de tapado y se ha terminado convirtiendo en una pieza clave para la segunda unidad y a mí Nickeil Alexander-Walker me gusta mucho, termina contrato además, vamos a ver qué pasa con él y con su futuro. Y otro que me gusta mucho y que quería meter en este nivel es el amigo Terence Mann. El amigo Terence Mann me parece un tipo que cuando lo hemos visto en playoffs siempre rinde, siempre da la cara, funciona, va bien de tres, va duro al aro, defiende, creo que ya he dicho lo de defiende, pero es en general un jugador muy completo y Terence Mann a mí la verdad que me gusta bastante. Estoy dudando porque, claro, se me ha olvidado ver dónde meto a Caris LeVert y estoy pensando dónde debería ir el bueno de LeVert. Si en este grupo, en el de los más combinables o en el de los más top para playoffs. Porque no me parece el tipo más combinable, va a depender mucho de lo que tenga al lado. Creo que necesita situaciones muy concretas para poder sacar su mejor versión. Bueno, creo que es justo meterle en el de los más top para playoffs, porque es un tío que lleva ya varios años muy instalado en ese papel y aunque no sea el número uno, sí, creo que se merece estar en el de los más top para playoffs. Lo dicho, LeVert le meto directamente en este nivel. Si no me confundo, termina contrato, así que vamos a ver si continúa o no en Atlanta, porque el proyecto de los Hawks no tiene mucho sentido y a mí me gustaría ver a LeVert, por supuesto, en un equipo competitivo. Aquí me ha anotado al amigo Quentin Grimes, que diréis, oye, si ahora está siendo titular en los Sixers y está dejando exhibiciones fantásticas, sí, pero yo entiendo que su rol ideal es el de sexto hombre, precisamente como estábamos viendo en Dallas,
y entiendo o quiero pensar que ese va a ser su rol si renueva con los Sixers y está todo el mundo sano, que ya son bastantes condicionales, no lo sé. Luego también, por supuesto, Tyus Jones, ya hemos hablado de él, creo que necesita un sistema defensivo top, como el que podía tener en Memphis hace un par de años, para poder funcionar de la mejor manera, para que le cubran esos problemas que él tiene atrás, porque no es un defensor absolutamente calamitoso, pero tiene sus limitaciones. Si encima está en una defensa como la de este año de los Suns, pues parece que él es mucho peor. Esto también es una cosa que es importante, y es saber qué tipo de equipo tienes tú y qué jugadores tienes que fichar. Me pega más Tyus Jones con un equipo, con un escolta top, que con un base top. Es decir, me pega más, por ejemplo, que en verano se marche a Minnesota desde un punto de vista deportivo. No entramos en parte de qué le interesa más, de cara a brillar o no brillar, para sacar contrato. A nivel deportivo, creo que le interesa más, por ejemplo, ser el base suplente de Minnesota Timberwolves que firmar con Los Ángeles Lakers, por ejemplo. Pero es que en los Lakers está Vincent, que acabas de hablar con él. Imaginad que los Lakers traspasan a Vincent, se quedan sin base suplente. Hombre, pues si fichas a Tyus Jones, mejor que nada. Pero es cierto que con Luka, con LeBron, dices, hombre, pues sí, están defendiendo muy bien, pero me pega más tener un perfil Vincent y creo que a Jones le viene mejor un equipo como Minnesota, donde le puedan dar la pelota y decir, oye, ayúdanos a que esto tenga sentido y también ayúdanos a ser un tirador cuando Edwards tenga la pelota en sus manos, que nosotros te vamos a cubrir en defensa. Y vamos terminando con TJ McConnell, que creo que ha bajado un poquito esta temporada, también quizás víctima de esa irregularidad de Indiana, pero sigue siendo uno de los mejores y lo que nos ha demostrado en los últimos años en playoffs es mucho, así que tiene que estar aquí. Y es otro ejemplo perfecto de ese jugador enérgico, vertical, que se lanza como un loco, que va por todas, que defiende, que roba balones, que tiene instinto y que, según van avanzando los años de su carrera, no pierde tanto esa parte, va bajando, pero mejora mucho en la parte de entender el juego cerebral, de verdaderamente crecer como director de juego. Y por último, Peyton Pritchard. Peyton Pritchard tiene que estar evidentemente en este nivel y con la edad que tiene, con el tipo de jugador que es, estando en Boston, vamos a ver cuál es su futuro a medio plazo. Evidentemente, si se mantiene como base suplente, creo que es un jugador que puede terminar ganando alguno de estos, algún galardón de mejor sexto hombre del año durante las próximas temporadas. Y de nuevo, si se mantiene como suplente, porque le pega también en algún momento decir, oye, quiero probarme como titular en otro equipo, si ya he ganado un par de anillos en los Celtics y llevo aquí varios años, pero de mantenerse como base suplente va a ser uno de los más cotizados y creo que puede hacer una carrera espectacular como base suplente, porque te da un rendimiento top, pero también está demostrando que puede ser combinable. No tiene el tamaño más impresionante, pero también ha mejorado mucho a nivel defensivo. ¿Qué ocurre? Algunos diréis, oye, pues casi prefiero a algunos de los del nivel de los combinables antes que a algunos de los top, porque me da más seguridad defensiva, por ejemplo. Y sí, quizás te da menos en ataque, pero es un tipo que sabes lo que te va a dar. Te da más regularidad. Pero creo que también hay que premiar o al menos diferenciar en estos niveles a esos jugadores que precisamente van a poder jugar más y marcar más diferencias. Aunque la pregunta, al final del día, es ¿qué es mejor para ganar? Pues depende de quiénes sean tus jugadores principales y el estilo de tu equipo. Si miramos a los últimos campeones, nos encontramos, por ejemplo, a Peyton Pritchard en los Celtics del año pasado, sin ir más lejos. Luego tenemos a Bruce Brown con los Denver Nuggets, que juraría que me lo he apuntado, pero me he olvidado de mencionarlo. Y además creo que no le había metido, bueno, o lo mismo le he mencionado, es que ya ni me acuerdo. Sé que le he metido en la lista. Si no he hablado de él, es porque se me ha pirado la cabeza. Sí, se me ha pirado la cabeza. Le tenía puesto, alguno me diréis que le he puesto muy abajo, le he puesto en el de más justitos para playoffs, que diréis, oye, pero si hace nada estaba siendo una pieza muy importante en un contender. Sin duda, bueno, en un contender, en un campeón. Sí, pero ha bajado mucho en muy poco tiempo y creo que hay que volver a verle en un equipo mejor para verdaderamente testar su nivel. Pero es una evidencia que Bruce Brown ha bajado y ha estado mucho tiempo fuera de las canchas. Hay que ver cómo le afecta esto, porque hay jugadores que tienen un par de años buenos en su carrera y ya está. Entonces hay que saber exactamente cómo termina esto. Lo dicho, se me había pirado uno de los más destacados de los últimos años. Menos mal que ahora al ver la lista de los últimos campeones me he acordado. Lo dicho, tenemos a Peyton Pritchard, tenemos a Bruce Brown, que era ese papel de torrente de energía, no soy un base pero soy un generador, asumo lanzamientos en ocasiones difíciles pero los meto, recuerdo ahora tirando algún triple así complicado que Jokic hacía como reacción de no es la mejor decisión, pero lo metía, te da defensa, te da ese ritmo, te da, bueno, en fin, cositas importantes. Jordan Poole en los Warriors, por supuesto, siendo ese jugador que te da
puntos que te da locura, que te da caos, que te da electricidad, que te da soluciones también cuando los partidos se atascan, que en ocasiones te puede salir negativo, pero ese año Jordan Poole funcionó muy bien. Luego es cierto que, por ejemplo, en Milwaukee Bucks tenías a Jrue Holiday, Giannis Antetokounmpo y Chris Middleton para generar, es decir, la carga de generadores que ya tenías en el primer quinteto era muy potente, y el generador suplente dentro de un bloque defensivo, podemos decir que era Pat Connaughton, porque era el perimetral que más minutos tenía, también era importante con su lanzamiento exterior, y como digo, era un bloque defensivo y Pat Connaughton también te daba defensa. Luego tenemos a Rajon Rondo en los Lakers de la burbuja, a Fred VanVleet con los Toronto Raptors el año anterior cuando era el suplente de Kyle Lowry, Shaun Livingston en los Warriors, mítica remontada que vimos ahí de carrera, y Matthew Dellavedova en los Cavs. Menudo historión. Si os fijáis, vemos sobre todo jugadores de corte defensivo, muy cerebrales y de organización, y por supuesto jugadores con puntos, ya sea muy verticales al aro, muchos por supuesto muy buenos tiradores de tres en parado, en fin, piezas que sí no son el principal factor en sus equipos, pero son un elemento prácticamente común en todos los campeones. De hecho, es que si nos fijamos en la última década, el único que no tiene un generador claro de verdad, un generador además con cierto peso en el equipo y que si miramos a varios, algunos de ellos fueron bastante importantes en el éxito de sus equipos en playoffs, el único equipo sin un generador de verdad es Pat Connaughton. Y de nuevo, porque hablamos de un bloque muy defensivo en el que ya tenías tres generadores top en el quinteto titular. Y luego, claro, que tu jugador protagonista de la segunda unidad era precisamente un interior, porque es lo más interesante cuando tu estrella es Giannis Antetokounmpo, darle ese 5 de inicio que me da defensa y me abre la cancha como Brook López, pero luego la opción que me permite tener más versatilidad con Bobby Portis. Entonces, mirando a los playoffs, ¿qué equipos van más fuerte en esta figura? Pues evidentemente podemos citar a los Lakers con Gabe Vincent, a los Knicks con Miles McBride, a Minnesota con Nickeil Alexander-Walker. Me niego a mencionar a Atlanta Hawks con Caris LeVert, por mucho que sea un equipo de playoffs después de lo que han hecho en el deadline. Evidentemente, muchas ganas de competir este año no tienen. Así que, lo que os digo, tenemos a los Lakers con Vincent, a los Knicks con McBride, a Minnesota con Alexander-Walker y luego a Indiana con TJ McConnell y a Boston con Peyton Pritchard. Tengo mucha curiosidad por ver a Ty Jerome. Quiero verle, porque es que, como os decía, es que en Cleveland no fallan un tiro esta temporada. No fallan. En fin, quiero leer vuestra opinión, dónde situáis a cada uno y si creéis o no que los niveles son correctos o si cambiaríais alguno. Oye, que yo iba a hacer hoy otro tema, que esto es una cosa que os suelo decir bastante, pero es que se me ha ocurrido este otro durante el domingo y dije, oye, me ha gustado. Que por cierto, en el episodio de Gigantes de este martes, que hablamos de Oklahoma, tenéis un buen rant, suelto ahí mi opinión, sobre el tema de Shai y lo de los tiros libres, que estoy un poco enfadado. En fin, a disfrutar mucho de la semana, muchachos, y nos vemos por aquí el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.